en diciembre va a celebrarse aquí un coloquio en México que se va a llamar Financiamiento Electoral y Secuestro del Estado. Lo organiza una institución llamada IDEA, que es un organismo multigubernamental. Y vamos a, ya lo dije en nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a tratar de participar en ello, porque la tesis que se sostiene es que cuando el dinero determina las elecciones, a pesar de que se prohibió el pago directo de los spots por los partidos, hay mucho dinero por abajo del agua. Demasiado. Demasiado. Entonces, la clase política, se comentaba aquí en el intermedio, está paralizada porque va a depender su elección en gran medida de que le den dinero de fuera. Entonces, lo primero es que autonomizar la política del dinero. Si no, no hay autonomía del Estado. Yo creo que es un gran problema. ¿No lo sientes así, Jaime? Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que un tema que sigue angustiando a la sociedad y es un tema que muy complejo, el tema del financiamiento público a los partidos políticos. El financiamiento público a los partidos políticos tiene una razón de ser. El financiamiento público a los partidos políticos es para evitar que esto se convierta en una oligarquía, pero pues estamos... Hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. El financiamiento público, siempre que hay problemas económicos o problemas de déficit fiscal o de baja recaudación de los recursos públicos, el tema del financiamiento público es un tema recurrente, que es mucho dinero a los partidos políticos, pero estamos atorados a la mitad. Tenemos que discutir si sigue prevaleciendo el financiamiento público sobre el privado o de plano se desaparece. Nosotros no compartimos ese concepto de reducirlo en tiempos no electorales o sí en tiempos electorales. Es decir, tenemos que entrar a una discusión. Nuevas normas, mucho más, que no sean tan caras las campañas. Ahora que estás ya viajando de nuevo con ojo político por la Comisión de Asuntos Internacionales, de la cual somos miembros, tú verás una campaña, yo no te digo en Italia o en Francia, por ejemplo, en Bélgica, donde yo viví, pues tú ves cuando viene la campaña que hay unas mamparas de... Un kiosquito, todo el mundo tiene su espacio. No tienes... Y unas mamparas de madera, y hay todo el mundo pone su propaganda. Hay ni un centavo en la televisión. Sí, pero ahí es el reinado de las ideas, Porfirio. Es el reinado de las ideas. Lo que tenemos que hacer en México es que, por ejemplo, los espacios electrónicos nos den ese espacio a los partidos políticos. Pero tiene que ser la reforma confrontar ideas de los medios de comunicación. No hay necesidad de reforma del Estado. Ese es yo creo que el tema más importante. ¿Y no crees que hay que desespotizar la política? Por supuesto. Digamos, al final de cuentas, yo creo que no hay mejor frase que esa de el secuestro del Estado mexicano a partir de estos grupos de interés que tienen un poder económico importante y que no solamente tiene que ver con la parte de los impuestos, tiene que ver con todo el circuito, con la parte de regulación, con la parte en la cual el Estado mexicano puede tener espacios que hoy, pues digamos, a los políticos, ya lo decíamos, ¿por qué los senadores se salieron de la votación? ¿Por qué se salieron de la votación? Hay mucho engaño. Claro, bueno, al final del día, ¿qué es lo que es? ¿Qué les quiere quedar mal? Bueno, ¿con quiénes? Con las televisoras grandes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estábamos diciendo hace rato. A final de cuentas, los intereses privados del político terminan siendo más importantes que el interés público que debería estar representado. Entonces, yo creo que esa es una de las reformas más importantes que tenemos a cuestas, que tenemos enfrente. Si nosotros queremos revolucionar verdaderamente en este momento crítico del país, el que está echando agua por muchos lados, pues tenemos que hacer que los políticos vuelvan a responder a la gente, a la sociedad, a lo que debían estar representando. Pero no solamente es así, Armando, todavía nos metemos a un problema más grave. Por ejemplo, ¿a quién, yo les diría, a quién no les interesa la reforma de los partidos políticos? También a este grupo, para tener una asidera de dónde decir, es que ahí gastan mucho dinero y por eso disculpo el que yo no pague mis impuestos. No lo dicen abiertamente, pero así dicen y lo disculpo, ¿no? Y luego, si no te doy dinero, si no haz la reforma y que los partidos políticos no reciban dinero, no te preocupes, dame mi reforma fiscal donde yo siga teniendo mis privilegios y te doy el dinero por otro lado. Tenemos que fortalecer al Estado mexicano al final. Ahora, que ellos sean, perdón, Porfirio, ellos sean empresarios prudentes, muy claramente, que sean empresarios prudentes, responsables con el país, ¿sí? Que no tengan la gran acumulación de riqueza, aunque el modelo económico se lo dé de manera natural, la acumulación de riqueza, sí, pero que no sean tan voraces. Ese es el tema al final. Pues Porfirio preguntaba hace rato, ¿qué es lo que sigue? Digamos, ¿qué es lo que sigue en el debate? En este momento lo que tenemos enfrente ya es un diagnóstico, yo creo que muy claro, y lo que tenemos que empujar es evidenciar la voluntad política del verdadero cambio. ¿De quiénes? Digo, en este caso del PRI y del PAN. Yo creo que esa es la agenda que nosotros tenemos que construir.
nosotros hemos planteado buscar un gran acuerdo nacional alrededor del tema de los impuestos, porque es parte de un circuito. Necesitamos que paguen los que no pagan. Eso es muy puntual. Necesitamos reducir el dispendio y hacer que paguen los que no pagan. Disminuir el gasto y hacer que el gasto sea más eficiente. Y mejorar. Y después que se gaste bien, como bien dice Jaime, ¿no? O sea, y mejorar la cobranza. Que se gaste bien. ¿Cuál sería el punto de partida? Por eso el tema tan importante, ya el tema de la reforma del Estado, desafortunadamente... Hay que ir por partes. Ya está el término, incluso ya, aunque es el término constitucional. Es el término histórico. Histórico, porque la reforma del Estado no se puede reformar, aquí me lo dirá mi maestro sí, de Derecho. Bueno, se reforman el Estado las instituciones públicas. Exactamente. Pero hay que reconceptualizar el Estado mexicano, hay que revalorar qué camino vamos a seguir. El gran acuerdo, el pacto de la Moncloa, que también ha sido muy reiterado, fue a partir de un acuerdo económico, de un sistema político-económico que da la oportunidad de que se reconceptualice el Estado español y a partir de esto empiezan a tomar decisiones pero hay una políticas. Nueva Constitución, compañero. Por supuesto. Entonces si no eso hay una nueva permite, Constitución, esto no vale. da la oportunidad de que transite por nuevos rumbos aquel país. Entonces creo que será muy importante el revalorar hacia dónde va México, qué es lo que queremos, y no es responsabilidad solamente de las instituciones o del poder público, es responsabilidad de manera directa también del poder económico, de los grandes empresarios. Pero mira, yo no quisiera que se perdiera una idea que muchas veces hay que transmitírsela a la gente. Los partidos de izquierda hoy estamos en la búsqueda de un nuevo acercamiento. Yo no quisiera que la gente se quedara con la idea de que estamos haciendo una crítica a las empresas, digamos, esta visión yo creo que bastante silvestre o antigua de que la izquierda está en contra de la empresa. Por el contrario, claro que no. yo creo que lo que estamos planteando es ayudarle a la empresa, ayudarle a la generación de empleo. No hay generación a final de del día, casi el 70% del empleo, Porfirio, depende de la micro, pequeña y mediana empresa en este país. ¿Qué queremos? Generar condiciones de eficiencia tributaria, de mejora en la calidad del gasto, para que las empresas sean competitivas y crezcan, sigan dando empleo y obviamente mejoren la economía. Pero no estamos de acuerdo en que estos 420 intereses amplios, grandes, etcétera, sigan predominando y sigan evitando la eficiencia tributaria y sobre todo la equidad tributaria. La equidad tributaria es muy importante bajo... Tú mencionaste la palabra regresivo, equidad. La Constitución, el país, la que tenemos, dice que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. Proporcional, pues es clarito, claro, en lenguaje común, según el sapo, es la pedrada. En proporción a tu riqueza. En proporción a tu riqueza, pues ni modo, claro, que en proporción a tu estatura, claro, o a tu peso. No, es en proporción a la riqueza. Y equitativos, claro, quiere decir que mantengan los equilibrios entre los que más tienen y los que menos tienen. Trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Decía Aristóteles que la equidad es la justicia aplicada al caso concreto. Yo sí quisiera Entonces, si no son constitucionales, ese es un tema, es porque están en contra de lo que la Constitución promueve. Yo quiero dejar este tema, me gustaría que lo habláramos de la clase política. ¿Quién va a hacer estas cosas? Hay dos maneras de redistribuir el ingreso en el corto plazo. México es el país más desigual del planeta ahorita, no el más pobre, Bangladesh, Haití, no. El que hay más diferencia entre ricos y pobres. Se discute que somos el tercero o el cuarto, mis cifras me dan el último. Quiere decir que el gran problema de este país es reducir la desigualdad. Y al reducir la desigualdad, la economía se estimula porque hay mucho más gente que consume. Claro. Ahora, son dos. Y yo le diría a los empresarios, uno es el impuesto, los ingresos, que deben ser proporcionales y equitativos al cobrar y reducen las desigualdades, y redistributivos al gastar. Claro, gastar bien. Dos veces son redistributivos, al cobrar y al gastar. Claro. Y el salario, del cual nadie habla. Estos señores empresarios son que hay que apoyar el consumo. El consumo se llama salario, señores. Sin salario no hay consumo. Claro. Tú no puedes consumir si no tienes ingreso. Y al grabar tú el ingreso, pues evidentemente no hay consumo. ¿Y comprimir el salario? Entonces, yo sí quisiera hacerle una crítica muy sencilla a los empresarios de nuestro país. Los que han sido beneficiarios de políticas fiscales. No hay problema que seas beneficiario de una política fiscal, no hay problema. El problema es que esa franja la mandes a la ganancia y no la mandes a la inversión de tu propia empresa. Ese es el problema.
Porque si tú la mandaras a la inversión, no tendrías problema. Generarías empleo, al generar empleo generas consumo y revitalizas la economía. No, ellos la mandan a la franja de ganancia. El sistema fiscal debe estimular la reinversión. Y la mandan a la franja de ganancia y a la franja especulativa. Ese es el problema. Yo hoy sí les quiero hacer esa crítica a los empresarios que hacen eso. Pero es que es el régimen fiscal. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero se necesita una clase política responsable. Es correcto, es la crítica de allá para acá. Y una clase empresarial responsable, y una clase participativa, responsable. Interesada en el... Volvemos a lo mismo. Entonces todos somos irresponsables. Al final, pareciera que así es. Un pacto de ¿Quién tiene que empezar a dar los primeros pasos? Nosotros, y lo quiero decir responsablemente. La clase política. Los tres partidos que estábamos aquí, en mi opinión, fuimos los más responsables al hacer un planteamiento diferente ante un partido como el Partido Acción Nacional y como el PRI, que en mi opinión fueron rehén ellos sustancialmente de estos intereses y no de los intereses del país. Eso sí hay que dejarlo muy claro, que sí hay un intento, para que la gente sepa que sí hay partidos políticos que tenemos intentos, a veces acotados, a veces mayores o menores, que sí queremos hacer las cosas para tener una sociedad más justa. Y cuando hablas de una sociedad más justa es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y este proyecto económico no le da una mejor calidad de vida a la población. El problema de México no es que tengas ricos. El problema es cómo se han hecho ricos y el otro problema es que tienes una franja impresionante de pobres. Ese es el problema de nuestro país. En combinación con el poder público. Claro. El nivel de corrupción de este país es altísimo. Claro. Perdón, vamos a comenzar. Claro. Bueno, nos están llamando público, a otro bloque. Yo creo que están quedando claras las ideas para la gente. México tiene el mayor... es decir, la mayor cantidad de ricos en la segunda mitad del siglo XX que salieron de combinaciones con la política, conflictos de intereses, privatizaciones, ¿no? Privatizaciones corruptas, aprovechamiento de información privilegiada en caída de divisas. Claro. Es decir, la lista de causas del enriquecimiento ilegítimo es fantástica en México. Casi no hay forma de la corrupción que no se ha practicado. Entonces, una reforma de la empresa requiere una reforma del Estado, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Vamos a otro bloque.